La aldea de Belmonte se hallaba entre colinas verdes y caminos de piedra desgastados por los años. En su humilde iglesia, el padre Elías dedicaba su vida a servir a los demás. No tenía riquezas ni familia propia, pero su amor por Dios lo llevaba a entregar todo lo que tenía a su comunidad. Sin embargo, el pueblo no le correspondía con la misma entrega. A pesar de su dedicación, muchos lo veían con indiferencia, y algunos hasta se burlaban de su fe. Cuando repartía pan a los pobres, murmuraban que lo hacía por orgullo. Cuando visitaba a los enfermos, decían que era solo por obligación. Y cuando predicaba sobre el amor de Dios, apenas unos pocos escuchaban con verdadero interés. Aún así, el padre Elías nunca dejó de amar. No esperaba agradecimientos ni elogios. Sabía que amar, incluso sin ser amado, era un reflejo del amor de Cristo en la cruz. Una tarde de invierno, un forastero llegó a la iglesia, vestido con harapos y con el rostro endurecido por la vida. Observó al sacerdote en silencio mientras éste encendía las velas del altar. Cuando el padre Elías lo vio, le sonrió con ternura y le ofreció refugio. «Eres bienvenido aquí, hijo mío». El forastero no respondió. Solo frunció el ceño y se quedó en un rincón, como si desconfiara de aquella bondad. El padre Elías no hizo preguntas. Solo preparó un plato de sopa caliente y se lo llevó al forastero, que permanecía en la penumbra de la iglesia. «Come», le dijo con amabilidad. «Debes de haber caminado mucho». El hombre lo miró con recelo, pero el hambre venció su desconfianza. Tomó la sopa y la bebió en silencio. Su rostro curtido por el frío mostraba cicatrices de un pasado difícil. «No entiendo por qué haces esto», dijo finalmente, con la voz ronca. «No me conoces. No sabes quién soy ni qué he hecho». Elías sonrió y respondió con calma. «No necesito saberlo. Dios te conoce y te ama, y eso es suficiente para mí». El forastero frunció el ceño y dejó la cuchara sobre el cuenco. «¿Aún si te dijera que soy un ladrón? Un hombre que ha herido a otros». El sacerdote no se inmutó. Jesús también fue traicionado, golpeado y despreciado, pero aún así amó hasta el final. Amar sin ser amado es seguir sus pasos. El forastero se quedó en silencio. Su vida había sido una lucha constante, llena de rechazos y desprecio. No entendía a aquel hombre que le ofrecía amor sin esperar nada a cambio. «No soy digno de ese amor», murmuró. Elías le tomó la mano con suavidad. «Nadie lo es, y aún así, Dios nos lo da». El forastero sintió algo extraño en su pecho. Un calor desconocido, una grieta en la dureza de su alma. Pero no estaba listo para aceptarlo. Se levantó de golpe y se alejó hacia la puerta. «No necesito tu compasión», dijo con frialdad. El padre Elías no lo detuvo, pero tampoco dejó de sonreír. «Estaré aquí si decides volver». El forastero salió a la fría noche, con el corazón agitado. No entendía por qué alguien lo amaría sin esperar nada a cambio. La noche era gélida, y el viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. El forastero caminó sin rumbo fijo, pero las palabras del padre Elías resonaban en su mente. Amar sin ser amado es seguir los pasos de Jesús. Intentó ignorarlas, aferrándose a la dureza que había construido a lo largo de los años. Había aprendido que el amor era una ilusión, una moneda de cambio que siempre pedía algo a cambio. Nadie daba sin esperar recibir, ¿o sí? Horas después, exhausto y aterido de frío, encontró un viejo establo abandonado. Se acurrucó en un rincón, temblando, pero el frío no era lo único que lo inquietaba. Nunca antes se había sentido tan vacío. Mientras tanto, en la iglesia, el padre Elías oraba. Sabía que el corazón del forastero estaba herido, endurecido por la vida, pero también sabía que el amor de Dios podía sanar cualquier herida. A la mañana siguiente, el sacerdote salió temprano a recorrer el pueblo. Llevaba una cesta con pan y agua, como hacía todos los días.
Al doblar un camino, encontró al forastero encogido entre la paja del establo. Elías se arrodilló a su lado, y sin decir palabra, dejó la cesta junto a él. Luego, se quitó su capa y la colocó sobre sus hombros. El forastero abrió los ojos con sorpresa. ¿Por qué sigues ayudándome? No lo merezco. Elías sonrió con ternura. No lo hago porque lo merezcas, sino porque Dios me enseñó a amar sin condiciones. El forastero bajó la mirada. Nunca había conocido un amor así. El forastero tomó un pedazo de pan de la cesta, pero sus manos temblaban. Nunca antes alguien le había ofrecido ayuda sin esperar algo a cambio. Siempre había tenido que pagar por cada favor recibido, ya fuera con trabajo, con engaños o con traición. No entiendo, murmuró. ¿Por qué te importa alguien como yo? El padre Elías se sentó a su lado, observando el sol que comenzaba a iluminar la aldea. Porque cada persona es valiosa para Dios, sin importar su pasado. Él nos ama incluso cuando le damos la espalda. El forastero apretó la mandíbula. Si Dios me amara, no habría pasado por todo lo que he vivido. Elías suspiró con comprensión. A veces confundimos el sufrimiento con el abandono. Pero Dios nunca deja de amarnos. Aun cuando nosotros lo rechazamos, Él sigue ahí, esperando que volvamos a Él. El forastero se quedó en silencio, procesando esas palabras. Desde niño había sentido que nadie lo quería. Creció en las calles, aprendiendo a sobrevivir con engaños y hurtos. Siempre había pensado que el mundo era cruel y que el amor era una debilidad. Pero ahora, un desconocido le ofrecía afecto sin razón aparente. No sé cómo recibir eso, dijo con voz ronca. No sé cómo aceptar un amor que no me exige nada. El padre Elías sonrió. No tienes que hacer nada, solo abrir tu corazón. El forastero sintió un nudo en la garganta. Una parte de él quería huir, pero otra, más profunda, anhelaba creer que aquel amor era real. El forastero permaneció en silencio, sintiendo un peso desconocido en su pecho. Era como si toda la coraza que había construido durante años comenzara a agrietarse. El padre Elías no lo presionó. Se limitó a quedarse a su lado, compartiendo el amanecer en quietud. Finalmente, el forastero habló, con la voz cargada de dudas. Yo no sé cómo amar de esa manera. Elías lo miró con ternura. Nadie nace sabiendo. Aprendemos del amor de Dios, que nos amó primero, incluso cuando lo rechazábamos. El forastero apretó los puños. Yo he hecho cosas malas. He lastimado a gente que confiaba en mí. No soy bueno. Elías colocó una mano sobre su hombro con suavidad. Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Él te conoce y te llama por tu nombre, aunque el mundo te haya olvidado. Las palabras del sacerdote calaban hondo, pero el forastero aún luchaba contra ellas. Toda su vida le habían enseñado que el mundo era cruel, que la bondad era una mentira, que nadie daba nada sin esperar algo a cambio. ¿Por qué sigues insistiendo? Preguntó con amargura. Podrías dejarme aquí y seguir con tu vida. Elías sonrió, con la paciencia de quien ha aprendido a amar sin condiciones. Porque así es el amor de Dios. No se cansa, no se rinde, no se detiene. Aun cuando no lo entiendas, sigue estando ahí. El forastero sintió que sus ojos se humedecían. Algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque aún no supiera cómo explicarlo. El forastero apartó la mirada, avergonzado por la emoción que lo invadía. Nunca antes nadie se había preocupado tanto por él, y la idea de ser amado sin merecerlo le resultaba insoportable. No sé si puedo cambiar, susurró. Toda mi vida he sido así. El padre Elías sonrió con ternura. No se trata de cambiar por tu cuenta. Dios transforma los corazones cuando se lo permitimos. Solo tienes que dar el primer paso. El forastero negó con la cabeza,
luchando contra la culpa que lo oprimía. ¿Y si fallo? ¿Y si vuelvo a hacer daño? Elías puso una mano sobre su hombro. Dios no espera perfección, sino sinceridad. Nos caemos muchas veces, pero Él siempre está ahí para levantarnos. El forastero sintió un nudo en la garganta. Su vida había sido una sucesión de errores, de traiciones y de dolor. Nunca había creído que alguien pudiera perdonarlo, y mucho menos que lo amaran a pesar de todo. No lo entiendo, dijo, con voz temblorosa. ¿Cómo puede Dios seguir amándome después de todo? Elías tomó su mano con firmeza y le respondió con dulzura. Porque su amor no depende de lo que hagamos, sino de quién es Él. Y Él es amor. El forastero sintió que algo se rompía dentro de él. Una barrera invisible que había construido con los años se derrumbaba lentamente. Por primera vez en su vida, sintió el deseo de creer en ese amor. El forastero cerró los ojos con fuerza. No quería llorar, pero las lágrimas resbalaban sin su permiso. Algo dentro de él clamaba por esa luz que el padre Elías le ofrecía. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó con voz entrecortada. Elías sonrió con ternura. Solo abre tu corazón a Dios. No necesitas palabras complicadas, solo sinceridad. Pídele que te ayude a creer en su amor. El forastero tragó saliva. No estaba seguro de cómo hacerlo. Nunca había rezado en su vida, y la idea le resultaba extraña. Pero algo dentro de él anhelaba intentarlo. Tembloroso, se arrodilló sobre la paja del establo. Cerró los ojos, por primera vez, dejó salir las palabras desde lo más profundo de su alma. Dios, si de verdad me amas, si realmente no me has abandonado, entonces ayúdame. No sé cómo hacer esto, no sé cómo aceptar tu amor. Pero si todavía hay esperanza para mí, por favor, no me sueltes. El padre Elías inclinó la cabeza en oración, acompañándolo en silencio. Un profundo alivio recorrió el cuerpo del forastero. No podía explicarlo, pero sintió un calor envolvente en su interior, como si una pesada carga que había llevado toda su vida se disolviera poco a poco. Elías lo miró con ternura. Dios ha estado esperando este momento. Su amor siempre ha estado contigo. El forastero sollozó, sintiendo como su corazón, endurecido por los años, comenzaba a ablandarse. Por primera vez, se permitió creer que era posible ser amado sin merecerlo. El forastero permaneció de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. No entendía completamente lo que estaba pasando en su interior, pero sentía una paz que jamás había experimentado. El padre Elías colocó una mano sobre su hombro. Hoy has dado el primer paso. Dios no te pedirá que lo entiendas todo de inmediato, solo que confíes en Él. El forastero asintió lentamente. Por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de huir. Pasaron los días, y el hombre decidió quedarse en la iglesia. No porque alguien lo obligara, sino porque, en ese humilde templo, había encontrado algo que jamás había tenido, amor sincero, sin condiciones. Ayudaba al padre Elías con los que llegaban hambrientos o enfermos, y con el tiempo, comenzó a ver en sus ojos el mismo dolor que él había sentido alguna vez. Un día, mientras entregaba pan a un niño hambriento, lo entendió, ahora él también podía amar sin esperar nada a cambio. Miró al cielo con lágrimas en los ojos y susurró: Gracias, Dios, por no rendirte conmigo. El padre Elías lo observó a lo lejos y sonrió. Sabía que Dios había obrado en su corazón. Y así, aquel hombre que había llegado como un forastero roto, sin fe y sin esperanza, aprendió a amar, incluso sin ser amado. No porque él fuera bueno, sino porque Dios lo había amado primero.